Para los hermanos que desean una relación con Jesús profunda, viva y real, Radio Iglesia Net presenta Maestros en la Palabra. Hoy voy a compartir con ustedes, hay que evangelizar el alma. Precisamente hoy quiero que me acompañes a terminar de conocer el alma. Es importante conocer el alma para saber cómo obra y fundamentalmente cómo tenemos que tratar con ella. La mente se renueva. Hay 3 órganos. Es decir, Dios toma el hombre y lo parte en 3. Espíritu, alma y cuerpo. Una vez que separó los 3, agarra el alma y la divide en 3 partes de nuevo: mente, voluntad y emociones. La mente tiene 5 aspectos que también denominamos órganos que empezamos a estudiar. Los 4 restantes nos quedaron para hoy. Cuando la Biblia dice mente, puede estar diciendo tu imaginación, tu razonamiento, tu pensamiento, tu lógica o intelecto. Y no importa si por una cuestión cultural o educacional alguna de estas 5 palabras no te suenan o no tenés bien claro el significado. Puede ocurrir. Hoy lo vas a tener. Vamos a pasar ahora a tu razonamiento. Pero no voy a hacer un análisis filosófico, científico o psicológico. Voy a ir a la Biblia. En el libro de los Proverbios encontramos al Proverbios 4, verso 20, dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Esto te está demostrando algo que a veces, en la euforia espiritual, podemos pasar de largo. Dios, dice acá, razona. Es lo que parece, ¿no? Romanos capítulo 1, verso 21. Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su negro corazón fue entenebrecido. El hombre también tiene razonamiento. Esto es evidente. Y además es viejo, parece, ¿no? Romanos capítulo 2, poquito más adelante, verso 15. Romanos 2, 15. Mostrando la obra de la ley, escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El razonamiento. ¿Vos te das cuenta por qué el alma no fue creada para mandar en tu vida? ¿Te das cuenta también por qué el alma no puede entender a Dios? Más concreto, más cotidiano y más real. ¿Te das cuenta por qué vos no podés entender a Dios? Sencillamente porque la manera en que vos concebís las cosas que te ocurren o que ves es por medio de tu propio razonamiento. Ahora, de la misma manera en que vos te imaginás cosas conforme al modelo, al patrón que afectó tu vida, también razonás conforme a lo que otras personas te enseñaron a razonar. ¿Vos te has puesto a pensar alguna vez, si es que tus propios problemas te dejaron tiempo y algún margen, te pusiste a pensar alguna vez qué es lo que hay detrás de un criminal, de un pervertido, de un lujurioso, de un pecador en suma? Ya sé que hay toda
una historia, tiene que ver también el medio ambiente en el cual se crió, la crianza misma, una forma de vida quizá que lo marcó. Pero además de todo esto, hay un razonamiento preconcebido, porque el hombre razona, y siempre razona, y es más, le canta loas y alabanzas a su capacidad de razonar, que no está mal para vivir en el mundo natural, pero en el mundo del espíritu las cosas son bien diferentes. Porque hasta ahora yo te estoy tirando cosas que vos sos consciente de que existen, pero si no te doy la punta del hilo, del ovillo, que desenrede la madeja, ¿para qué te voy a tirar todo esto? Te voy a dejar peor de lo que estabas antes de escucharme. No. Si no hay una solución, guardate el efecto. ¿Cuál es la base del Evangelio y de nuestra relación con Cristo? ¿Cuál es? La fe, sin duda. ¿Y qué es la fe? Yo te podría dar, tomando por base lo que han escrito muchos hermanos en libros, comentaristas, opiniones en las congregaciones, de pastores, predicadores, te podría dar cientos de definiciones, hasta casi poéticas te diría, de lo que es la fe. Pero ¿crees que te diga una cosa? Me quedo con Hebreos 11.1, porque las encierra a todas esas definiciones en la palabra de Dios. Hebreos 11.1. Certeza de lo que se espera, eso es la fe. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Está bueno, ¿no? Ahora, ¿vos me querés decir cómo hago para razonar esto? Certeza de lo que estoy esperando aunque no lo vea. Convicción de que lo que espero va a ocurrir aunque no lo vea. Es que pasa, hermano, que las cosas de Dios no son para razonar, digo, sí, es exactamente lo que te venía diciendo, las cosas de Dios no se razonan, se creen. Y cuando se creen, se activan, y cuando se activan, funcionan. Ahora, si vos entras a razonar, bueno. Después tenemos otro órgano, es el órgano de la lógica. ¿Cuántos entienden lo que es la lógica? Para describirlo de una manera muy casera, muy doméstica, yo te podría decir que la lógica es aquello que usamos para hacer lo que se sobreentiende que tenemos que hacer. Por ejemplo, un pájaro cantando en un cable de la luz y una vaca mugiendo en un campo es lógico. Ahora, una vaca cantando en el cable y un pájaro mugiendo en el campo es ilógico. Es decir, si es ilógico, es un milagro. Bueno, la alteración del orden natural que conocemos mediante nuestros sentidos naturales se llama milagro. ¿El hombre puede hacer milagro o los milagros son de Dios? ¿Qué te dice la lógica con respecto a si vos venís caminando por la vereda donde está la iglesia? ¿Por dónde tenés que entrar? Obvio, lógicamente, por la puerta. Si vos entrás a un lugar en donde toda la gente presente, ¿no?, está en silencio, ¿cuál es la lógica? Que vos también te mantengas en silencio. Hay 2 capítulos en la Biblia que hablan muy claramente de estas cosas relacionadas con la lógica. Son los capítulos 6 y 7 del Evangelio de Mateo. ¿Vos sabés lo que dice Mateo 6 y 7? Dice que el que quiere vivir en el Evangelio tiene que entender que las leyes del reino de Dios son muchas veces ilógicas a tu razonamiento y a tu manera de pensar. ¿Por qué la gente no entendió a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué lo seguían
por miles cuando él hacía milagros y no lo seguían tantos cuando él se ponía a hablar? ¿Por qué cuando la mano venía para llenarse la panza no bajaban de 15.000? Y cuando la mano venía en palabras, a veces ni los discípulos querían quedarse. Porque los milagros, tal como pintaban las cosas en aquel tiempo, les parecían de él lógicos. Pero la palabra les parecía ilógica. Y si no, mirá cuando se le apareció a ese y le preguntó, el muchacho le preguntó a él, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dijo? ¿Tiene que ir a la iglesia todos los domingos? Él le dijo, me temo que para que vos seas salvo, lo primero que tendrías que hacer es vender todo lo que tenés y dárselo a los pobres. Ajá. No. ¿Qué me decís? Eso no es lógico. Yo trabajé toda mi vida, o qué sé yo, me saqué una herencia. Pero no es lógico que yo venda todo lo que tengo y se lo dé a los pobres. Otro. Señor, ¿qué hacemos cuando venga un soldado romano y nos quiera hacer llevar su carga 5 kilómetros? Se la tenés que llevar 10 kilómetros. No es lógico. ¿Y si te pegan en una mejilla? Poné la otra. No. No le cerraba. No era lógico todo eso. ¿Por qué te crees que muchos cristianos tienen profundos dilemas, conflictos, a veces verdaderos dramas interiores? No tienen paz, no tienen gozo en el corazón. ¿Por qué? Porque todavía no han entendido que el Evangelio va en contra de la lógica humana. Por eso dice la Biblia que a Dios le produjo placer salvar al hombre por intermedio de la locura de la predicación. ¿Por qué hay creyentes que nunca crecen en el Evangelio? ¿Sabes por qué? Porque todo lo que oyen lo transportan inmediatamente a la lógica. Y después lo empiezan a razonar. Si vos vas a razonar que hay que levantar una mano para ser salvo eternamente, nunca vas a llegar a ser salvo. ¿Qué diferencia habrá en un grupo de personas que cuando un hombre de arriba de un lugar más alto dice, los que quieran aceptar a Cristo como Señor y Salvador levanten una mano? Vos lo podés aceptar sin levantar la mano. Sería el primer razonamiento. La lógica dice que no es necesario. Pero si no lo haces, no das el paso. Hay una serie de cosas que tienen que ver con lo espiritual. Si vos tenés que razonar que hay que meterse al agua y zambullirse en el agua como símbolo de un paso de fe, donde decís que morís para el mundo y resucitás para Cristo, ¿vos me podés decir quién te puede razonar eso? El mundo dice, por ejemplo, para ser rico te tienen que dar mucho, tenés que recibir mucho. El cristiano dice, si querés ser rico, vas a tener que dar mucho. El mundo te predica y te pregona feminismo, machismo, pero resulta que vos venís al Evangelio y Cristo te dice, someteos los unos a los otros. El mundo te dice, vos tenés que hacer la tuya, seguir tu onda, y que los viejos piensen lo que quieran. ¿A cuántos chicos les dicen el mundo eso hoy? Directamente y a través de los modelos televisivos, culturales, sociales. Hacé la tuya,
Si los viejos hagan lo que quieran, vos sos grande. Y venís al Evangelio, y el Señor te dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Parece del siglo pasado. ¿Saben una cosa? Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe tapa el razonamiento. Y naturalmente, también tapa tu amor por la lógica y te hace actuar mediante un impulso que se llama fe, convicción, confianza, certeza. Y una vez que vos actuás, la misma palabra que te hace actuar en fe, te hace entender y te hace razonar. Por eso es que muchos hermanos creyentes no son libres, porque viven pidiéndole a Dios que los haga libres. Nunca más, mi hermana, mi hermano, le pidas a Dios que haga algo en tu vida, porque todo lo que Dios pudo hacer por nosotros, Él ya lo hizo. Dios nunca va a hacer en vos lo que Él ha dicho que nosotros tenemos que hacer. Después tenemos otro órgano, el pensamiento. O si queréis le ponemos plural, los pensamientos. ¿Cuántos saben que tenemos pensamientos? ¿Cómo me gusta a mí Filipenses 4:8? ¿Qué pasaje, no? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Qué sencillo que es el Evangelio. Yo me pregunto por qué lo complicaremos tanto nosotros por ahí, ¿no? Hermano, lo que pasa es que ando mal. ¿Y por qué pensás en eso? La Biblia dice que hay que pensar en todo lo honrado, en todo lo que es digno de alabar. Yo me pregunto, ¿por qué muchos creyentes tienen problemas interpersonales con otros creyentes, o con sus padres, o con su madre, o con otros familiares? ¿Por qué? Porque sus pensamientos no están sujetos a la palabra y a la voluntad de Dios y al señorío de Cristo. Porque si nosotros pensáramos en lo bueno y no en lo malo, las relaciones entre nosotros serían muy diferentes. Si obedeciéramos Filipenses 4:8, créeme que ese lío que a veces vos ves en tu grupo, en tu casa o en tu congregación, dejaría de ser. Porque solamente la gente estaría pensando en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud y lo que es digno de alabanza. No en todo lo contrario. Ahora, si vos te levantás por la mañana pensando en todo lo mal que te van las cosas y en todo lo mal que te va a ir en el día, yo te voy a decir ya cómo va a ser tu vida. Tu vida va a ser mala. Ahora, si te levantás pensando en fe, aunque no veas nada, en que todo va a ir bien, y lo declarás con una palabra rema, pero en fe, yo no te digo que mientas o que simules. Eso de que bendecido hermano, y después cuando lo dejas hablar te cuenta un drama. No simules, no mientas. Encara con fe. Las cosas van a ser bien diferentes, ¿eh? ¡Ah, qué bien que estoy cuando te está yendo todo para la realísima mona! Hermano, pero eso no es lógico. Claro que no es lógico. Pero vos elegiste a Cristo, ¿eh? Y lo aceptaste, y te convertiste, y todo eso. Con la lógica
te das cuenta de la verdadera situación. Pero con tu fe elegís pensar con los pensamientos de Dios, no con los tuyos. En el mundo espiritual, vos ya tenés victoria. Donde quizá todavía no se ve es en el mundo natural. ¿Cuál gobierna tu vida? Después tenemos, esta la voy a tener que partir un poco porque es larga y no me va a dar para esta primera media hora, pero tenemos el otro órgano que nos trae algunos problemas, que es el intelecto. El intelecto es la capacidad de recepción, de asimilación, de aprendizaje, de adquirir conocimientos. Es la facultad con la que el hombre piensa, la facultad con la que el hombre tiene entendimiento de las cosas razonables. ¿Querés que te diga otra novedad? También hay que evangelizar el intelecto. Porque dijo una vez un hermano y a mí me quedó grabado, según el hombre piensa, el hombre es. Según el hombre piensa, el hombre es. Hemos visto a una enorme cantidad de creyentes que tienen su inteligencia desarrollada al más mínimo poder de recepción. Quizás ha sido porque en sus vidas se privilegió esa especie de teología que predicaba que mientras más ignorante, la persona, más parecido y más cercano a Dios estaba. Eso es falso. Es falso que no debas estudiar, que no debas prepararte si podés hacerlo. Yo sé lo que estás pensando, ¿eh? Un alto intelecto es un obstáculo para la fe, es cierto, es verdad. Por ese asunto del razonamiento, de la lógica y de los pensamientos. El que menos intelectualmente está formado, le es más fácil dejar de lado todo eso. Por eso los chicos a veces tienen inconveniente, porque son fieles creyentes hasta que llegan a la facultad, y cuando entran en la facultad la cosa se complica. Pero eso no quiere decir que la facultad sea pecaminosa. Hay un problema que se está desarrollando su intelecto y el intelecto juega en contra, hay que evangelizarlo. Pero tampoco esto quiere decir que el ignorante y analfabeto total, al menos que lo sea por falta de posibilidades y no por dejadez o propio gusto, sea preferido por Dios. Yo te pregunto, ¿qué tiene que ver este pensamiento con el Dios inteligente que tenemos? Nadie podrá tener en cuenta esto y abandonar posiciones que están más cercanas a cierto orgullo social que a una fe auténtica. Pregunto. Yo voy a hacer la pausa, vamos a seguir con el intelecto y vamos a entrar en la segunda media hora, que si te pareció jugosa esta primera, la segunda te puedo garantizar que es el doble. Estamos evangelizando el alma y estoy seguro que ya te movió alguna estructura en tu interior aquí. Exclusivamente por Internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net. Usted está escuchando al maestro Néstor Martínez. Para comunicarse por email, tiempodevictoria@hotmail.com. Continuamos en Tiempo de Victoria. Estábamos hablando de que hay que evangelizar, yo dije evangelizar el alma, hay que evangelizar el intelecto, hay que evangelizar la inteligencia, hermano, hay que meterle datos. Hay mucha gente que cree que cuando hablamos de inteligencia se trata solamente de meterte versículos bíblicos en la cabeza. No, para nada, no estamos hablando de eso. Muchos creyentes no tienen trabajo y no prosperan económicamente. Le piden cosas a Dios y no reciben nada
porque todavía no han evangelizado su inteligencia, su creatividad. Siguen metidos en sus 4 pensamientos y no se mueven de allí pensando que es Dios el que tiene que cambiar de idea. Conforme vos vayas ampliando tu capacidad, conforme vos tomes tu intelecto y toda tu capacidad que Dios ha puesto en ti, que Dios la ha puesto en vos, y la mantengas cerrada e inmóvil, Dios jamás va a poder usarla conforme a su voluntad. Por eso decimos con tanta convicción de que los jóvenes cristianos tienen que ser jóvenes que estudien. La visión de un cristiano tiene que ser lo más amplia que se pueda. Pero no tienen que estudiar para reemplazar la Biblia por las filosofías humanas. Tienen que estudiar para que con la Biblia y obedeciendo y encarnando la palabra escrita en la Biblia, puedan demostrar que la filosofía humana es vacía, es hueca y tiene un telón negro de fondo, cuando más de medio mundo está convencido que es irreemplazable. Es lo mismo que la ciencia. Es lo mismo que la ciencia. Vos no tenés idea cuántas cosas que la ciencia asegura que son de una manera, en realidad no son así. Yo no quiero profundizar en el tema, pero vos tenés la teoría del Big Bang, que es la que dice que el universo se formó por una gran explosión ocurrida millones de años. Yo le preguntaría a un científico si le parece lógico y posible que en una imprenta llena de caracteres de tipos de plomo, con letras, haya una gran explosión y salten todas las letras por el aire y cuando caen se forma un libro. Me va a decir que eso sería ridículo. Y bueno, tan ridículo como creer que el universo se formó así. Pero en el nombre de la ciencia aceptamos un montón de cosas que en el nombre de Dios por ahí no. Eso está en nosotros. La visión de un cristiano tiene que ser lo más amplia que se pueda. No para competir, eso hace el mundo, sino para ser competente en el reino de Dios. Está lleno de creyentes, empleados que son mediocres, creyentes, que trabajan de una manera mediocre, que tienen resultados mediocres. Somos hijos de Dios. Pero cuando ellos lo dicen, yo soy un hijo de Dios, ¿viste? Te dan ese gesto así tipo solemne como para que el otro diga, ¡ah, caramba! Pero cuando vos decís, yo soy un hijo de Dios, el mundo te mira y piensa, che, entonces Dios también será así de mediocre, si es que engendró a estos como hijos. No se trata de que vos seas mejor que otro. Se trata de que seas el mejor delante de Dios. Para Él. Esto es excelencia. El problema es que a veces la confundimos con exquisitez. La excelencia es de Dios, la exquisitez es humana. No está prohibida, no está de más, nadie la critica ni la censura. Pero propósito de Dios es que seas excelente. No necesariamente exquisito. Si vos sos el mejor en tu trabajo, no vas a esperar felicitaciones de hombres. Lo que sí vas a hacer es honrar a Dios con tu testimonio laboral. La Biblia dice que al que honra, se le da honra. Y si vos honrás a Dios con tu imaginación, con tu razonamiento, con tus pensamientos, con la lógica y con tu inteligencia, Dios te va a honrar a vos. Es un principio que Dios cumple siempre y funciona. ¿Sabés cómo te va a honrar Dios a vos si sos el mejor, operario de una fábrica? Como lo honró a José de Egipto. Dice que una vez lo tiraron en una cárcel y a los pocos meses
era el jefe de la cárcel. Donde lo ponían, era el mejor. Lo trajeron al reino y terminó siendo el gobernador. Eso sí, él no competía con nadie, ¿eh? Él había tenido una visión de Dios. Y esto no es orgullo, ni yoísmo, ni ego. Es ser el mejor para la gloria de Dios. ¿Quién te ha dicho que ya lo sabes todo? Ese es tu razonamiento, tu lógica. Se puede. Claro que es difícil volver a agarrar los libros, pero se puede. Alimentar tu intelecto con cosas positivas, no con purecito de papa de orgullo. Dios no se opone al conocimiento, mi hermana, mi hermano. Él lo creó, al conocimiento, lo creó para eso. No seas ignorante por decisión. Si te toca hacerlo por historia, por imposibilidad, bueno, te tocó vivir así, vamos a ver qué pasa, cómo salimos de esto. Pero ser ignorante por decisión personal es un punto de mediocridad. ¿Sabes lo que es una persona mediocre? Una persona que necesita que otros piensen por ella, que es incapaz de pensar. Yo tengo hermanos creyentes que me han dicho, mira, yo sí, me gusta lo que vos hacés por la radio, pero ¿sabes qué? Hay que pensar mucho. ¿Y para qué te dio la mente el Señor? ¿Para qué te dio el intelecto y todo lo que tenés? De alguna manera estás diciendo, Señor, esto que pusiste en mí no sirve, esto no es tuyo. ¿Cómo no es tuyo? Si pensar, te crees que pensar, reflexionar, meditar, es algo que está en contra de la voluntad de Dios, ¿para qué Dios te va a dar la posibilidad de pensar, reflexionar y meditar? ¿Es incoherente nuestro Dios? No. Si somos ignorantes corremos riesgo de, como ese que creía que la epístola era la mujer de Pablo. Hay mucha gente que no se preocupa en leer más para leer mejor. Por ejemplo, si Dios no tiene campo apto, escucha lo que te digo, si Dios no tiene campo apto, tierra fértil, no tiene sitio para hacer llover. El mejor tenés que ser, la mejor tenés que ser, pero para la gloria de Dios, no la tuya, ¿eh? Y esto no es una palabra formal, es real. La cuestión es simple. O pagás el precio o te la aguantás. John Nott, yo no sé si lo escuchaste nombrar alguna vez, fue el hombre que en el siglo XIX transformó a Escocia para Cristo. John Nott dijo, Señor, dame a Escocia o si no me muero. Y Escocia fue sacudida por este tremendo hombre de Dios. Dijo lo que dijo Raquel con sus hijos. Señor, dame Escocia o me muero. Dios le entregó a Escocia, a John Nott, en sus manos. Y Escocia vivió el avivamiento más grande de su historia. Para muchos años después, cuando John Nott ya era viejito, vinieron sus discípulos a verlo. Y le dijeron entonces, a alguno de ellos, hermano Nott, volvamos a llevar a Escocia para Cristo. Entonces el viejito lobo de mar se puso de pie, con muchas arruguitas ya en la cara, y les dijo, ¿cómo no, querido? ¿Cómo no? Pero, ¿quién va a pagar el precio esta vez? Claro, todos queremos lo lindo, pero el Evangelio tiene un precio. La salvación es por gracia, pero hay un precio a pagar para entrar al reino. ¿Nunca te preguntaron en alguna congregación, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Yo me he dado cuenta de una cosa. El hombre no tiene problemas con el Cristo del Evangelio. Todo el mundo quiere al Cristo del Evangelio de tal manera que se dice que América es cristiana. Nadie tiene problemas con el Cristo del Evangelio. Tienen problemas con llevar al Cristo del Evangelio a sus vidas y que Cristo se vuelva un modelo para ellos. Ahí está el precio. Todos queremos ser prosperados,
pero si es posible, trabajar menos. Sí. Todos queremos ser calificados con un 10, sobresaliente, distinguido, pero nos pasamos de vivo y nos hacemos la chupina en la escuela en lugar de estudiar. No te confundas. El Evangelio no es el arte de cambiar mágicamente las cosas. El Evangelio no es mágico. Nadie va a ser mejor de un momento para el otro porque empiece en una iglesia. Si es que no tomamos íntimamente la decisión de llevar al Evangelio a toda nuestra alma, empezando por nuestra mente, nuestro razonamiento, nuestros pensamientos, nuestra lógica y el intelecto. Si no renovamos nuestra manera de pensar, no va a haber resarcimiento. ¿Qué pasa, sin embargo, si yo soy un cristiano que no permitió que la palabra cambie mi mente? Hago todo lo que hacen mis hermanos, pero no cambio. Mi vida no es afectada. ¿Qué produce el oír la palabra de Dios y no cambiar de vida? Produce algo que vamos a llamar asentamiento mental. ¿Vos querés saber cuándo una persona no ha sido afectada en su vida todavía por la palabra? Bueno, son personas que viven diciendo: yo siento de parte de Dios, yo siento. Vos sabés, hermano, que no pude encontrar nunca en la Biblia algún profeta o predicador que dijera yo siento. Pero creyente te lo llevas por delante. Nadie dice que no sea cierto que se sientan cosas. Claro que las sienten. Pero las sienten porque se mueven en el nivel del alma. Los hijos de Dios no necesariamente sienten cosas, les son reveladas cosas. Cristo dijo: estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. No dijo: me van a sentir todos los días. A veces no sentimos absolutamente nada. Las circunstancias de la vida te garrotean un poco y te sentís casi como un miserable. Pero eso no cambia las cosas, Él siempre está allí. Entonces, ¿qué pasa? Tienen un asentamiento mental, se llenan de la palabra de Dios, pero nunca saben solucionar un problema conforme a la palabra de Dios. Repiten 50 versículos bíblicos, pero resuelven las cosas como se les da la gana. Pastor, estoy muy triste. ¿Qué le pasa, hermano? A mi mujer se le quemó la comida justo el día que tenía más hambre. Me enojé y le pegué una trompada, pero ya me arrepentí, ¿eh? Bueno, al menos se arrepintió. Una gran mayoría de nosotros vive arrepintiéndose hoy de lo que hizo ayer. Todos los días, ¿eh? Eso indica, entre otras cosas, que todo lo que oímos está en el área del alma, pero no ha llegado a nuestro espíritu y no afectó nuestra manera de ser. El Salmo 112, verso 7, dice: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Si vos sos una persona que todo lo que haces lo haces porque lo sentís, entonces nunca orarías, porque tu alma y tu carne, vos decime la verdad, nunca quieren orar, no tienen ganas. Si vos venís por lo que sentís a las cosas de Dios, ¿sabés cuándo vendría? Una vez cada tanto. Pero un cristiano verdadero no se guía por lo que siente, se guía por lo que sabe. Nuestros conflictos íntimos y profundos los solucionamos sabiendo cómo funcionamos por dentro. Aquí dice que no tenemos que tener temor de las malas noticias en este salmo. Hay creyentes que viven lamentándose de que les están yendo tan bien las cosas que seguro que en cualquier momento seamos un zafarrancho. ¿No escuchaste nunca, sí? En vez de confesar la palabra de fe, en vez de creer que se van a levantar por la mañana y van a tomar victoria sobre ese día, transformando la palabra en rema, traen una palabra negativa. Cuando vos confesás una palabra invisible, creyéndola, esa palabra se hace visible. Si vos sos un cristiano que en lugar de estar guiado por tu mente y por tus pensamientos, sos guiado por el Espíritu de Dios, cuando vos confesás la palabra de Dios, esa palabra de Dios se hace creativa. ¿Hay un problema en tu vida? Primero, te fijás si no sos vos el culpable. Si sos el culpable, tenés que solucionarlo el problema. Si tenés la culpa, ya pedís perdón. Si hiciste algo malo, ya mismo repará el daño y empezá a hablar la palabra de Dios. Señor, me he arrepentido, Señor, he cambiado de manera de vivir, estaba equivocado, Señor, pero en el nombre de Jesús empiezo a hablarle a esa situación y le digo que en el nombre de Jesucristo de Nazaret va a cambiar y yo voy a ordenar que todo espíritu que se quiera levantar en contra de esto va a quedar derribado. Y yo transformo esta situación por la palabra de Dios.
Ahora, si las circunstancias te afectan de tal manera que te dejan paralizado, la situación se va a enseñorear de ti y comienza a recordarte 3 viejos patrones de vida. Te dice, ¿te das cuenta que sos un fracasado? ¿Te das cuenta que antes, cuando no ibas a la iglesia, todo te salía mejor? La pasabas bomba y no tenías que darle cuenta de nada a nadie. Y a vos se te van cayendo las comisuras de los labios cada vez más hacia abajo. La mente necesita ser renovada. Y finalmente hablemos de la voluntad. ¿Qué hace la voluntad en nosotros? En la voluntad, mi hermana, mi hermano, es donde están todas nuestras decisiones. Mirad todos los órganos que tiene la voluntad. Las decisiones, los deseos, las intenciones del corazón, los propósitos de vida y los gustos. 5 órganos que están en la voluntad. Qué tremendo como parte la palabra, ¿no? ¿Qué significará evangelizar nuestra voluntad? ¿Qué significa madurar en nuestra vida cristiana? ¿Qué significa ser un cristiano victorioso? Bueno, llevar a Cristo a cada una de esas áreas. ¿Sabes por qué muchos cristianos tienen problemas y conflictos internos? Porque todavía Cristo no está en señorío sobre su voluntad. Ahora te hago una pregunta. ¿Es Cristo el Señor de tu voluntad? ¿Las decisiones que tomaste en tu vida, las pasaste por el filtro de la palabra de Dios? Mucha gente anda lamentándose por ahí. Oh, Señor, ¿por qué tengo que sufrir? Yo te voy a decir algo, hermano, Hay decisiones que te pueden afectar el resto de tu vida. Algo es muy claro. Cristo perdona, eso es cierto. Pero a veces hay consecuencias y quedan. Aprende esto. Nada de lo que te pasa es determinante en tu vida, sino cómo reaccionas ante cada cosa. ¿Vos me entendés? Si te pisan un callo, eso no es problemático aunque te duela horror el callo. Lo problemático es qué reacción vas a tener cuando te lo pisen. ¿Te mordés y te aguantás? ¿Pegás un alarido y te lamentás? ¿Decís gloria a Dios, te bendiga? ¿O lanzás un aullido y le pegás una trompada al que te lo pisó? El asunto es el mismo, te pisaron un callo, pero las reacciones son diferentes. Más importante que las acciones son las reacciones. Si yo de pronto, me chiflo y voy y le pego una piña a un hermano, ese hermano no es culpable de esa situación. Y la piña, aunque le duela, no lo va a afectar mucho más allá del ojo negro. Lo que sí puede afectarlo es la manera en que él reaccione al recibir el golpe. ¿Se entiende lo que digo? Sobre Jesús cayó de pronto el pecado de toda la humanidad. Dice la Biblia que se hizo pecado. Pero él jamás pecó. Quiere decir que tuvo el pecado de todos nosotros sobre sus hombros, pero él no tuvo pecado en su vida. Hermano, las cosas que te han pasado en tu vida no justifica que vos seas la persona que sos. Eso es un cuento, Lo malo, en todo caso, habrá sido la forma en que nosotros hemos reaccionado a las cosas que nos pasaron. Hay un principio indestructible. Toda decisión que yo tome en mi vida produce consecuencias. Tenés que saber que cada vez que vos decidís hacer algo, tenés que vivir después con las consecuencias de lo que decidiste. Por eso es que cada vez que vayamos a tomar una decisión, por pequeña, chiquita que sea, hay que pasarla por la palabra. Porque si Jesús es el Señor también de nuestras decisiones, eso nos va a ahorrar llorar amargamente y lamentarnos después. Lo que pasa es que nosotros creemos que Dios es un albañil que anda con la cuchara y el fratacho emparchando lo que nosotros arruinamos. No es así. Señor, bendice esto que hice. Eso queda para cuando estábamos sin Cristo, pero no ahora que nuestras almas van a ser renovadas. Nuestras decisiones tienen que pasar por Él. Si hay que evangelizar la voluntad, y uno de los órganos de la voluntad son los deseos básicos en muchos problemas que vivimos, la gran pregunta entonces es, ¿cómo se evangelizan los deseos? Viendo que nuestros deseos sean los deseos de Dios. Nuestras intenciones. Mucha gente piensa una cosa y hace otra. De ahí, dice la Biblia, viene la hipocresía. La hipocresía es un fruto de la intención de la voluntad.
propósitos. Una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen propósitos para el futuro? Levanten su mano, no importa que yo no los vea, porque no es para mí. Lo hacen para Dios. Dios los ve. ¿Cuántos de ustedes tienen propósitos para el futuro? Los que no la levantaron, ni siquiera con el pensamiento. ¿Me están queriendo decir que no tienen ningún propósito para mañana? Y hermano, yo quiero seguir yendo a la iglesia, cumpliendo. ¡Qué mal que andan! Para los que sí levantaron sus manos, les digo, esos propósitos que tenés, ¿lo pasaste por el filtro de la palabra de Dios? Y por último, el órgano de la voluntad tiene los gustos. Ah, hermano, no me venga con eso. El espíritu es el dueño del querer y el hacer. A mí me gusta. Y se chupa una botella de whisky, convencido de que Dios lo está avalando. Porque el Espíritu Santo es el dueño del querer y el hacer. Él tiene ganas de querer tomarte una botella de whisky. ¿Alguna vez te pusiste a pensar si tus gustos son los gustos de Dios? Ya sé, vos podés estar pensando que esta es una posición un poco religiosa por parte mía, ¿no? No. No hay ser más libre que Dios, mi hermana, mi hermano. Y los gustos de Dios son los que te quedan bien, no te hacen mal, te convienen y te dan tremenda felicidad a vos, no otros. ¿No te das cuenta de que son los gustos del hombre los que denigran al hombre? Sin ir más lejos, el gusto por vestir. Yo estoy convencido de que el cristiano, y mucho más las cristianas te diría, son personas que deben vestir lo mejor que puedan, lo mejor que les permita su presupuesto. Nada de trajes fúnebres, calcados, repetidos, como clonados allí. Camisa blanca, corbata gris, zapato acordonado, anteojos sobrios. Eso en ellos, ¿no? Polleras largas, negras, blusas blancas con puntillas botonadas hasta la pera, ellas. Se ríen acá, sí. No, yo no te digo uniforme. La mujer cristiana, aprendelo, hermana, la mujer cristiana tiene que ser la mujer más linda de la tierra. Para su marido y para el Señor. Sí, señor. El cristiano debe vestir lo mejor que pueda. Pero eso no quiere decir que se haga un esclavo de la moda, ojo. Porque los dictados de la moda provienen, todos lo sabemos, de hombres o mujeres que llevan en sus intimidades factores tremendos que no los convierte precisamente en bendiciones. Yo no estoy discriminando, Lo que estoy haciendo es decir en voz alta una verdad que todos conocemos en murmullo. Vestirte bien es correcto. Ser esclavo de la moda, no. Porque de última terminás siendo esclavo a algo que a Dios no le gusta en absoluto, y mucho menos cuando tu esclavitud, aunque no sea pecado en sí misma, se materializa ante representantes del pecado. Vos podés adorar a un jugador de fútbol y a lo mejor no sería el pecado que vos adores al jugador de fútbol. Si el jugador de fútbol tiene perversiones, estás adorando la perversión porque vas junto con él. Yo no sé si esto te golpeó, te acarició, te abrió los ojos, si te hizo pensar, pero entonces ¿cuánto me falta? ¡Gloria a Dios! Cada vez que pensás así. Porque cuando pensás que te falta más de Dios, necesitas más de Él, es cuando buscás, y la palabra dice que el que busca, encuentra. Ahora, cuando te crees que porque tenés un cargo importante en alguna congregación, en alguna asociación o en alguna comisión o lo que fuere, ya no necesitas más nada de Dios, es cuando te empezaste a caer, porque empezaste a darle libertad a tu imaginación, a tu razonamiento, a tu lógica, a tu alma, que no es mala, tu alma no es mala, Dios la puso ahí, pero tu alma debe sujetarse a tu espíritu. ¿Sabes por qué? Porque si aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, en tu espíritu está morando el Espíritu Santo de Dios, y Él es el que te guía a toda verdad.
Te quiero mucho. Si en algún momento me tocó pegarte, sin conocerte y sin saber que era para vos, te pido perdón como persona, pero no me arrepiento como hermano. Porque de última esto que de pronto puede haberte molestado, fastidiado, picoteado, ha sido simplemente una exhortación para que cambies, porque todavía estás a tiempo. Es preferible darle un par de cachetazos en la mejilla al dormido. Vos me entendés. Hay que evangelizar el alma. Por email durante la semana, Tiempo de Victoria, todo con minúscula y todo junto, @hotmail.com. Te amo en Cristo Jesús. Dios te bendiga un montón. Exclusivamente por Internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net.